Nos plantean el siguiente problema. En una empresa han hecho un estudio sobre la rentabilidad de su inversión en publicidad y han llegado a la conclusión de que el beneficio obtenido en miles de euros viene dado por la expresión esta de aquí, b de x igual 0,5x cuadrado menos 4x más 6, siendo x la inversión en publicidad, también en miles de euros, con x en el intervalo desde 0 hasta 10. ¿Para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas? ¿Cuánto tiene que invertir la empresa? En fin, se trata de un problema sobre funciones, donde nos dan una función expresada mediante una fórmula y nos hacen una serie de cuestiones, una serie de preguntas relacionadas con esa función. Una forma de resolver el ejercicio es a base de cálculos sobre esa función. Sin embargo, la forma más fácil de resolverlo es dibujar la gráfica, sobre todo cuando las gráficas sean funciones fáciles y conocidas como rectas, parábolas, hipérbolas. En este caso se trata de una función fácil, puesto que es un polinomio de segundo grado, por tanto una parábola. Lo mejor es dibujar la gráfica, dibujar la parábola, y a la vista de la gráfica es muy sencillo contestar a las cuestiones, a las preguntas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la gráfica. Normalmente en estos ejercicios uno de los apartados suele ser que se haga un dibujo de la gráfica. Aquí parece que ningún apartado nos pide el dibujo de la gráfica. Sin embargo, es conveniente dibujarla, aunque no nos lo pide el ejercicio. Y a la vista de la gráfica se contesta de manera muy sencilla a las cuestiones. Antes de dibujar la gráfica, pues debemos de tener claro cuál es la función. Aquí la función, en lugar de f, el nombre normal de las funciones se le llama b, de beneficio, es el beneficio de una empresa, y x es la inversión en publicidad. Tenemos que tener claro nuestra gráfica, aquí la tenemos. La x es la inversión en publicidad y la y o f, o en este caso b de x, es el beneficio. A cada x le corresponde un y, a cada inversión en publicidad le corresponde un beneficio. Debemos tener en cuenta que vienen expresadas en miles de euros. Es decir, un valor de x5 serían 5.000 euros, o un valor de y7 serían 7.000 euros. Viene expresado en miles de euros tanto la inversión en publicidad, la x, como el beneficio. También tenemos que tener en cuenta el intervalo de definición de la función. La función habla con x en el intervalo de 0 hasta 10, desde 0 hasta 10. Es decir, que no nos interesa para nada lo que ocurra para valores de x mayores que 10, ni para valores de x negativos. Solamente nos interesa desde 0 hasta 10. Nosotros dibujaremos la gráfica solamente el trozo de función que va desde 0 hasta 10. Vemos que es una función polinómica de segundo grado, un polinomio de segundo grado, por tanto su gráfica es una parábola. Debemos recordar cómo se dibuja una parábola. También tenemos que saber que una parábola convexa de esta forma, puesto que el coeficiente de la x cuadrado es positivo. 0,5 es positivo, es una parábola de esta forma. Si el coeficiente de la x cuadrado fuese negativo, sería una parábola invertida, iría al revés, con el vértice arriba. Esta es una parábola convexa con el vértice abajo, por ser el coeficiente de la x cuadrado positivo. Pasemos a representar la función. Debemos recordar cuáles son los pasos para dibujar una parábola. El primer lugar es obtener el vértice. El vértice, que es un punto con sus dos coordenadas, cuya primera coordenada
x se obtiene con la fórmula menos b partido 2 por a. ¿Qué es b? ¿Qué es a? B es el coeficiente de la x, menos 4. A es el coeficiente de la x cuadrado. Y c, que no lo vamos a utilizar, sería el término independiente. Así que la primera coordenada se obtiene con la fórmula que debemos de aprendernos de memoria, menos b partido de 2a. Menos b sería el b cambiado de signo, es decir, sería menos 4, sería 4 partido de 2 por a, que es 0,5. A, coeficiente de la x cuadrado, 0,5. 2 por 0,5 es 1, 4 entre 1, 4. Esa es la primera coordenada del vértice. ¿Cómo se halla la segunda coordenada del vértice? La y. Pues simplemente en la ecuación de la parábola, donde esté la x, la sustituimos por 4. Hacemos las operaciones y se calcula la y. 0,5 por 4 al cuadrado, menos 4 por 4, más 6, eso da menos 2. Por tanto, el vértice es el punto 4 menos 2. Dibujamos el vértice 4 menos 2, este punto de aquí. Y hacemos este pequeño arquito para indicar que la parábola va hacia arriba. Por lo que hemos dicho antes de que el coeficiente de la x cuadrado, el a, es positivo. La parábola va hacia arriba. Una vez que tenemos el vértice, el siguiente paso es el corte con los ejes de coordenadas. Corte con los ejes de coordenadas. ¿Cómo se hace el corte con los ejes? Para el vértice la fórmula esta solamente vale para la parábola. Para el corte con los ejes se hace en todas las funciones igual. A la x se le llama 0 y se calcula la y. Eso nos va a dar el corte con el eje vertical. Y después a la y se le llama 0 y se calcula la x. Eso nos va a dar los cortes con el eje de la x, el eje horizontal. Si a la x le llamamos 0, es decir, ponemos 0,5 por 0, que va a dar 0, menos 4 por 0, más 6, la y va a dar un valor de 6. Siempre va a ser el término independiente que no lleva x, porque lo que llevan x, al multiplicarlo por 0, se anula. Por tanto, la y va a valer 6. La y vale 6, por tanto el punto es x0 y 6, el 0,6. 0,6 que dibujamos aquí. Aquí está el punto 0,6. Con el otro eje, si a la y le llamamos 0, aquí ponemos 0, tenemos 0 igual esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado. En la parábola siempre va a ser una ecuación de segundo grado que resolvemos y se obtienen como soluciones 2 y 6. Es decir, la x2 y la x6. Con la y0 obtendríamos los puntos 2, 0 y 6, 0 que dibujamos. Ya tenemos un poco la forma que va tomando la parábola. Si el vértice está aquí, va hacia arriba, va a cortar por ahí, por aquí va a cortar aquí, hacia así. Este va a ser el dibujo de nuestra parábola. Para dibujarla bien, pues hacemos otros puntos. ¿Cómo hacemos otros puntos? Pues una tabla de valores. Por ejemplo, para el 1, ¿cuánto va a valer la y para el 1? Pues en la ecuación sustituimos la x por 1 y nos quedaría 0,5 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 6, eso da 2,5. Es decir, ahí tendríamos el punto 1, la x, 2,5 la y, aproximadamente por ahí estaría el punto. Para 2 ya lo tenemos, para 3, bueno, a la izquierda de 0 no lo necesitamos, puesto que el intervalo de la función era desde 0 hasta 10. A la izquierda de 0 no nos vale para nada. Para 2 lo tenemos, para 3 vamos a calcular para 3. Cuanto más puntos calculemos, mejor podemos dibujar la parábola. Si la x es 3, la y va a ser 0,5 por 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 6. Total menos 1,5. El punto 3 menos 1,5, 3, esto es menos 1, menos 1,5 aproximadamente, ahí estaría nuestro punto.
Podemos aprovechar la simetría de la parábola. La parábola es simétrica respecto a un eje imaginario, una línea vertical que pase por el vértice, es simétrica, por tanto el vértice está en el 4, los que estén a la misma distancia de 4 por la izquierda que por la derecha van a tener la misma imagen, es decir, el 2 y el 6, el 1 y el 3, el 3 también tendría menos 1,5, aproximadamente por ahí. El 7 del 4 está a 3 unidades, pues tendría lo mismo que el 1. El 7 tendría la misma imagen que el 1. El 8 tendría la misma imagen que el 0 por simetría. Daría aquí. El 9 podríamos calcularlo. He calculado el 10. 0,5 por 10 al cuadrado menos 4 por 10 más 6 se obtiene 16. El 10 da un valor de 16 aquí arriba. Podríamos calcular también el 9 y hacer un punto más, por aquí estaría, y con esto ya podemos dibujar nuestra parábola. Recordad que solamente hay que dibujarla desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. Lo que pase para la derecha no me interesa y para la izquierda tampoco. Este sería el dibujo ya correcto de nuestra parábola. Nuestra parábola en el intervalo de 0 a 10. Volvamos ahora al enunciado del ejercicio para interpretar estos datos y contestar a las preguntas. Recordamos que la X era la inversión en miles de euros y la Y o F de X o B de X era el rendimiento obtenido. Primera pregunta: ¿para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdida? Pues si la Y, el rendimiento, que sea negativo, está en este trozo, es decir, desde 2 hasta 6. Es decir, sería desde, como vienen miles de euros, desde 2.000 euros hasta 6.000 euros, la empresa tendría pérdida. El beneficio está por debajo de la línea del 0, por tanto son pérdidas. Respuesta: cuando invierta entre 2.000 y 6.000 euros en publicidad obtendría pérdidas. B. ¿Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible? Pues vemos que el mayor beneficio posible está aquí. Es decir, tendría que invertir 10.000 euros y obtendría un beneficio de 16.000 euros. La pregunta es: ¿cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible? Pues sería 10.000 euros. La respuesta: tendría que invertir 10.000 euros. Si nos preguntaran por cuánto sería ese beneficio, pues tendríamos que decir 16.000 euros. Y último apartado, nos pregunta cuál es el beneficio si no se invierte nada. Si invertimos cero, el beneficio es de 6.000 euros. 6.000 euros. ¿Hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio? Pues sí, los 6.000 euros también se obtienen para una inversión de 8.000 euros. Por tanto, respondemos a la única pregunta: si no se invierte nada, obtiene 6.000 euros. También obtiene 6.000 euros si se invierten 8.000 euros en publicidad. Por tanto, ejercicio finalizado.